Muy buen día, les damos la bienvenida a nuestro podcast Hombres al Borde. Soy César Mendoza y me acompaña mi colega Ricardo García. Muy buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, César. Pues aquí mira ya dándole un poquito otra vez a la parte del podcast y a todo el público que nos está escuchando, que sean bienvenidos y ya saben, ¿no? Que pueden compartir, comentar y sobre todo eso, ¿no? La parte de compartir a sus compañeros, a sus amigos, a sus seres queridos y a todos. Por supuesto, también los invitamos a participar en este tema que el día de hoy vamos a abordar, ya que pues es noticia internacional el hecho del fallecimiento de Diego Armando Maradona, y creo que es una excelente oportunidad para que podamos hablar temas respecto a su vida, no solamente de el ídolo, del mito, del personaje que fue en el ámbito del deporte, sino también de la persona, ¿no? Y lo que todo lo aquello que lo iba acompañando en su propia vida. Y que, bueno, hay que destacar tanto los aspectos positivos como aquellos aspectos que pues sea necesario analizar y reflexionar como más a fondo, que pudieron haberle afectado negativamente en su vida. ¿Qué te parece, Ricardo, si para comenzar pues nos compartes un poco acerca de su biografía, aquellos hitos que marcaron su historia? Claro que sí, por ahí una pequeña y breve biografía. Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960 y luego por allá del 76. A los 15 años fue contratado por argentinos en esta parte como para meterlo en la cuestión de lo del fútbol. Un año después fue convocado para jugar en la selección nacional. A los 17 años ganó el Mundial Sub-20 en Japón. Después por allá en 1980 fue vendido al Boca Junior, uno de los equipos más grandes, ¿no?, de Argentina. Y 2 años más tarde, Barcelona en España, ¿no? Entonces anduvo como moviéndose muy bien, desde la parte de la adolescencia, ¿no? Que estuvo como moviéndose en ese ámbito del fútbol. Y bueno, su auge como jugador fue en la Copa del Mundo, ¿no? En la que se hizo en el 86 en México, cuando condujo la victoria de la selección argentina sobre Alemania. Creo que por ahí fue un 3-2, igual por ahí, si me equivoco, que nos digan ahí en los comentarios, que ya fue en la final. Y bueno, la relación de Maradona con las drogas, que en ese sentido llega a ser pues muy, muy afamado, ¿no? Bueno, o muy, muy conocido en ese sentido, que es de repente lo que sucede, ¿no? Alguien hace algo bueno a lo mejor y de repente cuando comete alguna situación ilegal, pues es lo que más sobresale, ¿no? Y en esa parte se hizo pública por primera vez en el 91, cuando fue expulsado del Napoli tras fallar en un test antidoping por un uso de cocaína. Y su problema con las drogas pues volvió a ser una pesadilla en el Mundial del 94 en los Estados Unidos. Después por allá en el 2000 sufrió una recaída y fue internado en una clínica de rehabilitación en Cuba. Ya después en el 2005, recuperado y de vuelta a la Argentina, presentó su propio show, un show televisivo que se llamaba La Noche del 10, ¿no? Con algunas personas famosas por ahí, entrevistando y haciendo algunas actividades. En el 2018 aceptó el desafío de dirigir a la selección argentina, llevando al equipo pues a los finales, ¿no? Por allá del 2010. Y tras algunos largos años de lucha contra las adicciones, el futbolista pues falleció este 25 de noviembre del 2020. Creo que es una cuestión pues a lo mejor muy breve en la cuestión de todas estas partes. Muchos de los que nos están escuchando yo creo que ya saben más historia de él. Pero bueno, en resumidas cuentas, porque pues se habla, ¿no?, de qué tan joven se metió en esta parte del fútbol y inevitablemente pues empezó con la cuestión de las drogas. De hecho fue desde muy jovencito, ¿no? A los 15 años fue cuando debutó en su primer club de manera oficial, ¿no? De manera formal. Y pues también lo que hay que mencionar son algunos otros acontecimientos que marcaron el contexto de su vida, como por ejemplo pues que nació en un lugar y en el seno también de una familia muy humilde, con muchas carencias económicas. Y pues a final de cuentas el fútbol significaba para él como un escape de esa condición y de esa realidad, y que le permitía poco a poco como también irse involucrando en aspectos que ya lo iban a encaminar a lo que se iba a dedicar el resto de su vida, ¿no? En el ámbito más profesional. Pero bueno, yo me pongo en el lugar de un chico de 15 años, 16 años, que de pronto cambia radicalmente su vida, ¿no? Su estilo de vida, de tener estas condiciones de muchas carencias a otras en donde ya poco a poco pues obviamente acaba teniendo una mayor fama, va teniendo también mayores ingresos económicos, cambia incluso de estilos de vida porque pues le toca ir a vivir ya a otra ciudad,
lejos de su familia, lejos de sus amigos. Y a los 15 años tener este nivel de exigencia que llegan a tener pues jugadores profesionales en donde pues obviamente que le piden que juegue bien sus partidos, ¿no? Que anote muchos goles, que mantenga este dinamismo y este ritmo de un jugador profesional, pues debe ser una cuestión muy, muy estresante, ¿no? No, y más en aquellos tiempos, creo que por los 70s, ¿no? 70s, 80s. Estamos hablando que pues, las situaciones también eran algo complicadas en todo ese ámbito y como bien lo mencionas, desde joven y más metiéndose en esta cuestión de las drogas, pues complica mucho, ¿no? Por ahí también sabemos que varios deportistas llegan a utilizar algunas cuestiones, atletistas, ¿no? Que llegan a utilizar algún tipo de drogas que por ahí se han visto en televisión y en algunos tipos de noticieros, ¿no? Que sale a la luz, que utilizó tal cosa como para rendir más, porque creo que era lo que se pensaba desde hace muchísimo. Creo que hasta esa parte de los griegos, la cuestión de poder utilizar algún tipo de enervante para que pudiera rendir mejor el deportista. Sin embargo, pues a través de los tiempos, ¿no? Ya en estos siglos XIX y XX, pues ha modificado mucho esta cuestión y por eso han como demandado la parte de que no se tiene que realizar. Sin embargo, pues él salió, ¿no? Y inevitablemente pues también demostró que estaba muy metido en ese rollo. Y desde muy temprana edad, ¿no? Realmente fue alrededor de los años 80s, cuando él ya se encontraba en España, que comienza a consumir este tipo de sustancias y que pues se hace evidente a través también de las mismas personas que convivieron con él, ¿no? Que manifiestan ese tipo de comportamientos y que después también pues se viene a expresar a través de medios de comunicación de manera ya mucho más pública en los mismos partidos, ¿no? Empieza a tener ya conflictos, empieza a tener peleas, en donde empieza a haber insultos con los aficionados, empieza a tener algunos conflictos con personas así de manera pública y abierta, ¿no? Y bueno, poco a poco como que se van manifestando algunas señales que nos hablan un poco del tipo de vida que estaba experimentando en ese momento, ¿no? Creo que en este caso sí es importante reconocer que tenía como esta doble posición, ¿no? De decir, bueno, es que soy esta figura, ¿no? Soy este personaje que cumple con ciertas expectativas para los directivos y para los aficionados, para una población, ¿no? Del lugar en donde está jugando en su club, pero además también para sí mismo, ¿no? Porque es algo que esto se va construyendo conforme se va relacionando más en este ambiente y que pues esas expectativas llegan a un punto en donde se convierten en algo muy difícil de poderlo mantener, de poderlo sostener, hasta el punto en el que en alguna etapa al momento de su vida pues ya se le consideró como un dios, ¿no? Y de hecho a raíz de esto se genera lo que es conocido como la iglesia maradoniana, en donde parte de sus fanáticos o de sus seguidores pues establecen toda una serie de principios y de rituales y que incluso tiene adeptos en diferentes países alrededor del mundo. Y el mantener, ¿no? Y el sostener ese ideal de ser humano y ese ideal de hombre, ya cuando lo vemos por el otro lado, es decir, desde la otra figura que también él era, que era la persona, ¿no? Era el hombre, era el ser humano, pues se convierte en una carga, yo creo que bastante pesada de llevar y de mantener y de sostener. Y que en ocasiones a veces no es deseable para sí mismo el encontrarse en ese lugar, ¿no? En esa posición o llevando ese mismo rol. Bueno, estaba leyendo algunos artículos en donde él preguntaba a algunos de sus personas cercanas, ¿qué harían ustedes si fueran Maradona? Le respondían, no me gustaría ser Maradona ni un minuto. Y él respondía, ¿viste? Eso me pasa todos los días, estoy cansado, me gustaría tomarme vacaciones de Maradona. Es decir, nos habla de la carga, ¿no? Del peso que significaba llevar el nombre Maradona para sí mismo. Y que evidentemente pues no estaba completamente a gusto y satisfecho de esto que le estaba tocando llevar en su vida. Y que buscaba el escape de alguna manera, ¿no? Y si esto lo sumamos a que desde edades muy tempranas comenzó a tener este peso sobre sus hombros, pues era mucho más probable
que recurriera también desde edades también muy tempranas al consumo de algunas de esas sustancias que pues también evidentemente le permitían tener estas escalas. Y como bien lo mencionas, ¿no? Esta cuestión como de la altura que tenía que mantener, las exigencias que se hacía para poder tenerlo, qué fuerte, ¿no? Y qué difícil, porque ahorita mencionabas que venía como de algún pueblo pues muy, muy humilde en muchos aspectos. Y pues el hecho, ¿no? De a lo mejor pues me gusta jugar fútbol, no tengo como que los espacios, ¿no? Y no tengo como el recurso para poder realizarlo. Entonces me voy metiendo al 100%, lo logra, llega al lugar bien joven, sube los peldaños que está subiendo y entonces ya es como esa figura, ¿no? De Maradona. Creo que por ahí también en algún momento llegó a comentar que tenía que aprender muy bien a diferenciar entre Diego y que una persona era Diego y otra persona era Maradona, ¿no? Diego era como este chico que tenía muchas inseguridades y que no lo mencionaba como el pibe que era maravilloso y que sentía pues gran amor por él, pero que Maradona era como aquel personaje que tenía que cumplir como todas las exigencias del fútbol y ser como esta estrella. Creo que al final no era como una parte de gran futbolista, ¿no? Sino ya una estrella, ¿no? Una estrella como mejor que del cine porque marcó la historia con tantas cosas que realizó y ya no era bajar de ahí. Y como que ese peso probablemente no lo vio cuando era más joven o a lo mejor cuando tenía estos sueños, que fue como bien lo mencionas, empezando a gestionar todo lo que estaba sintiendo por algunos lugares no muy adecuados. Y si de pequeños el fútbol era un escape para él de esa realidad que estaba viviendo, de carencias en su infancia, ya cuando el fútbol se convierte en su trabajo, pues ahora era una carga que llevar, ¿no? Y había que buscar a la hora de qué forma escapar de esa realidad. Y que pues probablemente en ese momento pues no había la posibilidad tan fácil de poderlo hacer, ¿no? Porque pues hay esta dinámica económica en los clubes de fútbol en donde pues pareciera que los futbolistas son esclavos de sus clubes, ¿no? O sea, ellos no son necesariamente dueños de sí mismos, ¿no? Sino que hacen estos intercambios a nivel pues institucional, en donde pues a veces ellos ni siquiera tienen el voto, ¿no? O la voz para poder decidir si quiero o no quiero hacerlo, y simplemente los clubes son o se consideran como los dueños o propietarios de sus jugadores y pueden hacer con ellos lo que quieran. Entonces, el no sentirse también dueño de dueño de sí mismo, pues era una carga muy pesada también en ese aspecto. Y ya encontrándose en esa dinámica donde se había formado un personaje con todas estas cualidades o estas características de logros, de proezas, de hitos en su vida, y que había que mantener, pues obviamente que no se podía permitir mostrar algún símbolo de debilidad, al menos ante ese personaje, ¿no? de lo que era Maradona. Pero de fondo, digamos, detrás de sí, pues también lo estaba acompañando este otro ser de sí mismo, que era pues realmente alguien que no estaba completamente a gusto, satisfecho con ese estilo de vida, con ese ritmo de vida, que estaba siendo afectado ya también físicamente por los efectos del consumo del alcohol, del consumo de las drogas, y que pues mostraba signos de debilidad también, ¿no? A partir de algunas lesiones que llegó a tener también de manera muy temprana, y luego otras situaciones también de tipo de salud que se fueron ahí presentando, que poco a poco pues fueron también deteriorando su estado físico. Yo me trato de poner como en esa posición, ¿no? O sea, soy un ícono, soy un personaje sobresaliente en el fútbol, en el deporte, pero al mismo tiempo yo sé, ¿no? Porque me doy cuenta, sé que soy un ser humano, sé que soy una persona como cualquier otra y que presenta estas debilidades, ¿no? Me costaría trabajo, ¿no? O sea, si yo me pusiera como en ese rol, poder aceptar y reconocer que es así. ¿Cómo no? Pues es que yo creo que es una cuestión que a veces no medimos, y lo menciono por ese lado porque, por ejemplo, yo que soy músico, de repente cuando era más adolescente y tenía esta cuestión como de querer meterme a la parte de la música, grabar un disco y ser famoso, y ya sabes, ¿no? Y yo lo comparto mucho con los demás músicos en ese ámbito, y también lo entiendo como en la parte del deporte, ¿no? El hecho de que yo quiero ser y quiero llegar, pero luego está como esta cuestión, igual no llamarlo mafia detrás de la actividad que se realiza, pero sí tanto como mencionas esas personas que lo mueven, ¿no? Que dicen, tienes que cumplir, tienes que estar tal día, tienes que ir a dar autógrafos, tienes que estar presente, tienes que dar tales palabras,
Y llega a ser tan cansado que creo que lo vimos en muchas películas, ¿no? Películas, series, en caricaturas, donde la persona quiere hacerse famosa. Entonces la persona va como subiendo los peldaños, quiere como lograr esa cuestión más adelante. Y sin embargo, hasta en las mismas películas, ¿no? Parece que al final la persona no le gustó tanto ese éxito porque dejó de ser uno mismo y mejor quiere regresar otra vez, ¿no? A ser la persona que era porque se dio cuenta que no era como lo importante o no era como lo más valioso. Y sin embargo, en esta cuestión de Maradona, si te fijas, es una cuestión, bueno, yo lo veo desde ese punto de vista, no nada más lo que llegó a lograr, sino que seguía lográndolo, ¿no? O sea, seguía como cumpliendo más cosas. Esta cuestión de, pues lo de la mano de Dios, ¿no? Que fue como lo más sobresaliente que tuvo en esta cuestión y que por eso a lo mejor muchos lo recuerdan. A lo mejor para aquellos que no les gusta mucho el fútbol o no conocen mucho, eso sí lo sabe, ¿no? La mano de Dios. Y que sin embargo eso fue como otro peso más, ¿no? Acaba de pasar algo que hasta fue como, dicen que fue accidente, ¿no? Que no fue una cuestión como directa, que no se dieron cuenta por completo. Y hasta eso mismo marcó más cosas, ¿no? Parecía que le estaban como lloviendo situaciones por todos lados y que este peso se iba aumentando más. ¿Cuál fue tu experiencia con las drogas? Fíjate que... No solo en cuestión personal, digo, sino en general, ¿no? Si no fue así algo directamente personal, pero con amigos, con conocidos, ¿cómo fue esta primera experiencia o acercamiento con el conocimiento de las drogas o de las adicciones? Pues fíjate que en mi vida en esa parte creo que está más aunada a la cuestión de la música. Como en ese ámbito, yo empecé a tocar la guitarra como desde los 14 años y por ahí me empecé como a meter a lugares y a bares, ¿no? Para intentar tocar. Como eso de los 16 años empecé a tocar en bares, ¿no? Ahorita ya voy a cumplir 33 años, entonces ha sido como un gran recorrido en ese aspecto. Y sin embargo, creo que el primer acercamiento que tuve como en el conocimiento de este tipo de situaciones, de las drogas, fue en la secundaria, antes de que me agarrara por completo en la parte de la guitarra, porque en la secundaria donde estábamos era como un grupito, ¿no? De personas, éramos como una bandita, que la intención de esa banda era como defendernos de otros, ¿no? Esa era la intención. No hacíamos nada más que defendernos, porque luego afuera de la escuela estaban esperando nosotros grupitos, ¿no? Otras como clicas, le llamábamos, con diferentes nombres, ¿no? Entonces nos hicimos de una nosotros entre amigos, como para que nos vean por montón y por montón no nos hacían nada. Nos acompañamos a las casas, hacíamos varias cosas. Sin embargo, muchos de ellos empezaron como a juntarse en otras clicas, ¿no? Ah, ya se juntó con aquel. Ah, es que ya se fue con aquel otro que porque le va a ayudar en no sé qué. Y un montón de cosas, ¿no? Se fue desintegrando mucho. Sí, ya recuerdo que nos habías dicho que tu vida era muy pandilleril, ¿no? Sí, en algún momento, ¿no? Bien cholo, ¿no? En esos tiempos. Y pues teníamos que como darnos a conocer, ¿no? Y sin embargo, sí, estaba muy, muy frecuente la parte de las drogas, pero por estas otras cliques que era como que llamaban mucho a los amigos, a los compañeros. Y no te miento, fue una etapa en la secundaria donde yo creo que conocí pues todas las drogas de vista. Ahora sí, como en la parte de hacerle, yo ahí sí me considero muy cobarde porque nunca fue como una cuestión de, ay, vamos a probar a ver qué onda, ¿no? Como que me ganaba esa inseguridad de adolescente de decir, no, y luego qué va a pasar, y me voy a sentir así, y luego qué va a pasar en mi familia, ¿no? Entonces yo como que la verdad era muy cobarde. Pero ahora ¿no? que lo ves a la distancia, ¿sigues pensando que era cuestión de cobardía? No, fíjate, creo que a lo mejor en la parte de la etapa sí fue una parte como de haberle sacado, ¿no? Porque... Es que ante los ojos de los amigos probablemente sí era así, ¿no? O sea, eres un cobarde, eres un marica, ¿no? O sea, no quieres probar, no quieres entrar no igual que los demás, ¿no? Ajá. Entonces, ante los ojos de ellos, probablemente sí, ¿no? Pero más bien de fondo, cuestión... pues nos hablaba de una fuerza de voluntad también muy, muy grande, ¿no? Sí, y yo creo que, fíjate que sí, una cuestión como que parecía que mi otro yo, a lo mejor una cuestión más mística, me estaba como diciendo, no lo hagas, ¿no? Porque va a salir mal. Y fíjate que por esas situaciones me corrieron de la secundaria, tuvimos ahí problemas junto con otras pandillas afuera, luego se pasó a la parte de adentro de la escuela y nos corrieron, ¿no? Fue una banda y fue porque estaban corriendo a varios, entonces dime nombres, soltaban nombres y el nombre que dijeran lo sacaban. Y entre esos pues dijeron mi nombre, dijeron nombre de más compañeros y no te miento, con los que yo me juntaba a la fecha no he sabido de nadie. De nadie. Hay algunos que yo sé que están en centros de rehabilitación, que están tratando de echarle muchas ganas, otras personas que no les fue muy bien en la cuestión como del amor y por ahí pues tienen varios hijos de varias personas, situaciones pues complicadas, otros están en barandillas, bueno ya en la cárcel, ¿no? En aquel tiempo fue desde un principio.
Y también otros desaparecidos del mapa. No sabemos nada de ellos, ¿no? Ya no se supo nada. O sea, como si no hubiera existido, ¿no? Como si a lo mejor fue un amigo imaginario y ya. Y fue pesado en ese sentido, pero también ya como mencionas ahorita, viéndolo desde ese punto, digo, híjole, qué afortunado a lo mejor no haberme metido como en esas situaciones, porque puedo estar aquí platicando contigo, ¿verdad? Y fue como esa cuestión. Al final creo que sí le saqué mucho, sí conocí como de todo en ese sentido, porque pues lo traían ahí como si fueran dulces y no había mucha seguridad. La parte ahora sí de los policías era como que pues lo agarraban poquito y ahí más adelante al que lo soltaban, ¿no? Entonces era difícil. Y te comentaba y compartí esta parte de la música porque cuando empecé a meterme a esta parte de los bares y todo, entendí por qué decían que los músicos eran borrachos, ¿no? Que todos los músicos son borrachos y que los músicos son mujeriegos, ¿no? Lo entendí porque pues había muchas personas que hacían un montón de cosas, ¿no? Y que cantaban y que si te tomas esto, que si te fumas esto, va a salir la música diferente. Y yo decía, no. O vas a aguantar más también, ¿no? Simplemente la noche. Ándale, la noche y el concierto, ¿no? Y lo que venga, y si hay otra fiesta, si hay más cosas. Entonces también en la cuestión de músicos, pues hubo como ese aspecto. Y fíjate que yo, más bien como por la parte de hiperactividad, ya por ahí la audiencia lo va a alcanzar a notar, porque de repente hablo muy acelerado. Pero, ¿qué hago, no? ¿Qué se está metiendo ahorita para el podcast, no? Pues fíjate que a mí hasta el café me hace como explotar esa hiperactividad. Yo no puedo tomar café porque luego siento que algo va a pasar, ¿no? Como que alguien me va a perseguir o pasa algo. Es como darle dulce a un niño. Entonces trato de evitar mucho el café. Y la verdad en esa cuestión, pues, con la cuestión de otras sustancias, como que nunca me metí, ¿no? Yo sí aguantaba la noche porque, pues, la cuestión del sueño y toda esa parte de la hiperactividad, pues, me mantenía, ¿no? Y de alguna manera, pues, era la parte creativa. Sin embargo, sí, fue una cuestión difícil porque luego era como vente, vamos a tal lugar y vamos a tocar en tal lado. Pues ya uno iba y pues sabía que ahí había puras cuestiones de consumo, de drogas. Y cuando uno no quería era como pero es que fíjate que los músicos, es que tú no quieres ser grande, es que fíjate que esta canción me salió porque yo me fumé esto. Y un montón de cosas, muchos mitos, ¿no? Y dije, bueno, ya será como la cuestión de ellos. Pero bueno, fue como más encaminado desde la cuestión de las pandillas, ¿no? En la secundaria. Y que fue pegando un poquito más en la parte de la música. Fue como mi experiencia con las drogas. Y ya viéndolo a la distancia en el tiempo y con base también en tu formación como psicólogo, ¿qué crees que haya contribuido para que esto hubiera sido así en tu experiencia de vida? O sea, que no te hubieras involucrado, hubieras caído. De las drogas, ¿no? Pues fíjate que viéndolo así, desde ese punto de vista, creo que favoreció mucho el que cuando yo estaba en la secundaria, bueno, desde primaria hasta secundaria, no tenía muchos amigos, fíjate. O sea, todos salían a la calle a jugar fútbol y a mí no me juntaban, ¿no? Y si me juntaban era porque yo tenía el balón. Entonces de repente era como una cuestión un poquito más solitaria. Y yo lo uno mucho a eso porque desde pequeño también me gustaban mucho las novelas de Arthur Conan Doyle, de Sherlock Holmes. Toda la parte del detective, de investigar, ¿no? Y como la parte de la creatividad. Ya cuando me topé ya en la facultad de psicología y empecé a estudiar, dije, no manches, es como si juntara el arte con Sherlock Holmes, ¿no? Como con ser detective. Ya me lo imaginé pues, ¿no? Como haber recordado en otras instancias. Y fíjate que sin embargo, con esta cuestión de los pacientes, de repente hay mucho clic, ¿no? Pacientes que llego a atender que tienen alguna circunstancia en ese sentido, lo entiendo perfectamente porque como que yo estuve más bien acompañando situaciones así. Ya estuve en la silla interrogatoria, entonces sí, me gustaría saber, César, ¿cuál fue tu primer acercamiento, ¿no? En esta parte de las drogas. Pues fíjate que no fue tanto en cuestión de consumo, sino en la parte operativa, es decir, del manejo de cómo es el cultivo y la distribución de algunas de estas. No porque yo me dedicara a eso, ¿no? Quiero aclarar también, digo, no quiero que ya ahorita me lleguen aquí a mi casa los de... No. Fíjate que a muy temprana edad yo estuve colaborando justamente con la institución esta del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Y tuve el gusto de dar clases en una comunidad muy lejana, muy apartada de aquí del estado de Michoacán, en donde, pues bueno, no es algo que sea desconocido para la población en general, ¿no? Pero pues, en muchas de esas comunidades llegan a hacer el cultivo de la marihuana, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues a mis 15 años, 16 años que tenía cuando por primera vez visité una comunidad de este tipo,
pues me encontraba de pronto caminando por entre los cerros, simplemente así para llegar de una comunidad a otra y de repente ya estaba en medio de un sembradío, ¿no? Entonces pues era como estar ahí asustado y alerta pues para pasar rápido, ¿no? No vaya a ser que alguien me fuera a encontrar por ahí. Pero digamos que fue más como en ese aspecto, ¿no? De ver cómo en una zona muy particular, marginada y alejada del consumo en sí, pues prácticamente no tienen ningún tipo de, o es muy, 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 muy raro que tengan algún tipo de consumo realmente de ese tipo de productos. Solamente se dedican a lo que es el cultivo pues para sostenerse, ¿no? Para poder vivir, porque pues no tienen otra forma de cómo obtener algún tipo de recurso. Lo cual obviamente que no estamos aquí pretendiendo justificar tampoco, ¿no? Esa forma de obtener algún tipo de ganancia, pero bueno, es parte de la realidad, ¿no? Y parte de las experiencias que nos toca vivir en algún momento determinado. Pero fue más bien como desde esa parte, ¿no? Ahí fue donde yo supe que esto era como algo muy real y algo muy cercano en la vida de las personas, y ya después pues ya fui descubriendo y conociendo pues realmente los efectos que puede tener en algunos individuos, pero igualmente así de forma tan cercana, con experiencia propia o experiencia de parte de algunos amigos o compañeros, tampoco creo que fue tan significativo. Al menos no recuerdo realmente a alguien que me haya mostrado cómo lo hacía, o que me haya invitado, o que me haya... Realmente no tengo sus recuerdos en mi adolescencia, ¿no? En mi juventud. Y más bien es la parte de cómo sí después ya en algunas otras etapas de la vida se van presentando una serie de retos, de problemáticas que en su momento uno no sabe cómo afrontarlos o cómo aceptarlos también. Y que son complejos, que son difíciles, y uno no desearía, no quisiera realmente tener que estar viviendo esas experiencias. Y la manera en cómo está al alcance de uno el poder tener sensaciones distintas, ¿no? O sea, por lo menos un poco más placenteras, pues es a través del consumo del alcohol, por ejemplo, ¿no? Ese sí puede ser una experiencia más cercana que pueda compartir, porque en algún momento también, en alguna etapa de mi vida, pues era también algo muy, muy frecuente, ¿no? Era algo muy común, el que cada fin de semana, más de una vez a la semana, incluso llegar a salir a alguna fiesta o de antro, ¿no? Con algunos amigos, y que algo que no había hecho yo antes en mi vida, en ese momento sí parecía como algo necesario, ¿no? Y que si no sucedía, si no pasaba, que algún fin de semana saliera, pues ya estaba con esa sensación de querer, sensación de ansiedad y nerviosismo, ¿no? De querer salir y de querer tomar. Entonces, esa fue una situación que fue crítica en algún momento, o al menos yo así lo experimenté, lo viví, porque realmente no estaba siendo la misma persona que yo era antes, ¿no? Y que, o sea, al final de cuentas sí me parecía que era un daño y un deterioro que estaba teniendo en mi vida, ¿no? A nivel físico, pero también a nivel emocional. Y que, pues bueno, igual en algún momento pues, tuve que tomar una decisión, una determinación para poder cambiar, ¿no? Y modificar ese tipo de hábitos. Y fue solamente a través de la psicoterapia. O sea, no fue así que yo por mi propia voluntad hubiera tomado la iniciativa de terminar con ese hábito. No lo pude hacer, ¿no? No la podía hacer. Y fue solamente con apoyo de psicoterapia. Pero fue más como en ese aspecto, ¿no? Y sí, la cuestión es de que uno va viendo, uno se va dando cuenta de cómo se van deteriorando diferentes aspectos de la vida en el ámbito físico y en el ámbito emocional sobre todo, ¿no? Porque pues ya luego el tipo de vínculos o de relaciones que uno tiene pues son con personas que tienen ese mismo tipo de hábitos, que al final de cuentas son las que mutuamente nos estamos ayudando a mantenernos también en esa condición. Y pues evidentemente pues no animamos al otro a salir de ahí porque pues estamos pues, como muy a gusto en ese estado, ¿no? Fíjate que mencionas algo bien importante ahorita en esta cuestión de que en algunas reuniones es como ir a tales lugares y también tomar, ¿no? Porque es como la parte social. Creo que a más de uno, y yo me incluyo en ese sentido, de repente en alguna cuestión social, algún evento, alguna fiesta, o también, pues nada, vamos a platicar, ¿no? Y salimos a algún lugar. De repente pareciera que es como un hábito que se forma, ¿no? Que es como pues es una cerveza, ¿no? Oye, pero es lunes,
pero pues no pasa nada, ¿no? O sea, una no es ninguna, ¿no? Como decimos. Ándale, y dos es una, y como una no es ninguna y dos es una. Bueno, ahí al final termino uno con 10, ¿no? Al final como de todo el rollo. Y creo que es como el primer empuje, ¿no? De esa cuestión. Y creo que también algo bien significativo que mencionaste fue que cómo es que después ya no salgo, pero sí lo necesito, ¿no? Y a veces hasta lo llego a hacer de manera solitaria, porque pues es una cuestión que me está llamando mucho la atención o que me relaja. Yo lo veo mucho también con personas, por ejemplo, yo estoy acompañando en muchos aspectos de mi vida y más en esa parte de la secundaria, como a los amigos que sí se ponían mal, ¿no? Yo era más bien como el amigo que les ayudaba a llegar a su casa o que estaba como al pendiente de ellos, ¿no? O solvándole la espalda después de que habían vomitado porque se sentían muy mal y andaban todos ebrios. Yo era más bien eso, ¿no? Como el amigo que estaba al lado. Y como bien lo mencionas, se alcanza a percibir cómo hay un deterioro en muchos aspectos. Que ya luego lo necesito, que, déjame era porque yo estaba borracho, como cuestiones en ese sentido y cómo gente también lo llega a utilizar en la sintonía de sentirse mejor o despejarse un poquito, que lo utilizan hasta la cuestión del cigarro, ¿no? Como los que llegan a fumar y dicen, es que eso fumo porque me siento ansioso, ¿no? O déjeme fumarme uno porque estoy muy estresado y quiero relajarme. Y lo mismo sucede con vámonos a un bar porque no, neta ya quiero desestresarme, ya quiero sacar eso. Y pareciera que es un hábito muy cultural, un hábito tradicional, ¿no? Es como que casi vendría como en las instrucciones del lugar donde uno vive. Cuando te sientas mal tienes que ir a tal lugar con los amigos, ¿no? A fumar o tienes que ir a tomar para relajarte porque así convives más y haces más cosas. Pareciera que es así, ¿no? Creo que es una cuestión que nos empuja mucho. Y esto también nos habla de que no necesitamos ser figuras famosas del deporte, del espectáculo, de cualquier otra disciplina para darnos cuenta, reconocer que también cada uno de nosotros llevamos una carga pues muy pesada, ¿no? En algunos momentos de nuestra vida, en algunos aspectos, y que no porque se trate de estas figuras como de las de Diego Maradona con la que comenzamos esta plática, pues vayamos a pensar, no, pues eso no me va a pasar a mí, ¿no? O sea, eso nada más les pasa a ellos, ¿no? A los famosos, a los que tienen mucho dinero, a los que se juntan con personas que son iguales a ellos, ¿no? O sea, realmente, o sea, si nos ubicamos en la realidad, pues nosotros también estamos expuestos a ese tipo de situaciones, en donde estas exigencias quizás no son en el mismo nivel o en la misma dimensión que un deportista profesional o algún actor famoso, pero en nuestra vida diaria también tenemos exigencias. Quienes tenemos familias, por ejemplo, sabemos que tenemos que cubrir con las necesidades de los hijos o cubrir con las necesidades económicas que se requieren pues, para la vida diaria. O en el mismo trabajo. Algunos jefes o algunos patrones que mantienen pues, una postura pues también muy... como si fueran un personaje, ¿no? Y a veces muy rígidos y muy estrictos en cómo se expresan y cómo se dirigen y cómo coordinan a sus equipos. Y una cosa es cómo son ellos ahí en ese momento, cuando están teniendo ese rol, están jugando ese papel de jefes y de patrones. Y otro cuando están en la familia, ¿no? Cuando están en casa o en donde a veces ni siquiera tienen familia y viven de manera más solitaria y pues no tienen con quién llegar a casa a descansar y a recostarse en su regal o alguien que les dé ¿no? Y entonces se refugian también en el trabajo y pasan horas y horas y entonces ahí la relación y la convivencia de lo que llegan a tener es con los empleados nada más, ¿no? A quienes también les exigen como si quisieran que ellos también replicaran lo mismo que están haciendo, ¿no? De trabajar con toda la intensidad, con la fuerza, así como ellos lo están haciendo. Sí, fíjate, y ahorita que estás tomando esta cuestión de tocar el punto de la parte laboral, ahí es donde llega a pegar un poquito por lo que mencionas del estatus, o sea, yo soy el jefe y yo tengo que comportarme de tal manera, ¿no? Entonces, también los otros, ¿no? La parte de que no soy el jefe, más bien soy el empleado y tengo que ser sumiso, tengo que comportarme de esta manera, me están exigiendo, me están pidiendo este término, ¿no? Por ejemplo, del burnout, que es como el estrés laboral, y que inevitablemente sí va empujando a que sea una dinámica para buscar un lugar de estrés, ¿no? De desestrés, ¿no? También, cómo lo saco, cómo me libero de eso, y que tanto el jefe que a lo mejor como mencionas o no tiene una familia y llega como a exigir porque su vida es el trabajo, o a lo mejor tiene complicaciones en su casa y viene a exigir también, pues no es de ninguna manera sana.
Y algo también bien importante es eso, ¿no? Bien lo dijiste, no es como que tengamos el nivel de un actor, el nivel de un deportista, el nivel de una estrella, a lo mejor, pero que el alcance de las drogas está a la mano de todos, ¿no? Y yo también he escuchado personas que dicen, pero pues él porque es músico, tenía a la mano cualquier droga, ¿no? Y dices, no manches, o sea, aquí también hay otros y se avientan en esta parte como de alcohol del 95. Sí, no tienen que ser las drogas más caras, ¿no? Claro, ¿no? Lo que pegue, ¿no? El resistol, ¿no? Y ahí como que lo que sea, ¿no? Que pegue y que sea. Y al final de cuentas va encaminado a lo mismo, ¿no? Y creo que es la cuestión como del estatus o de todos los adornos que nos vamos como poniendo, haciéndonos también como creer que no estamos cumpliendo con las expectativas que nosotros creemos o que los demás creen, o que también los demás nos llegan a adornar, ¿no? Como en la parte, y lo mencionaba ahorita en la parte del laboral, porque luego es como es que yo te creí diferente, es que yo creí que tú eras, o qué lástima que no querías, y entonces pareciera que es como un chantaje emocional, y es pum, no, me pega en el estatus, híjole, es que creía que yo, ya me siento mal yo, y pues fuga, ¿no? ¿De dónde saco la fuga de las emociones? A través, ¿no? De muchas cuestiones que conocemos que son las drogas. Y ya que estamos hablando también del aspecto de los hombres, creo que hay ciertos rasgos que corresponden también a la personalidad de un varón y que damos por hecho que suponemos que eso es así, ¿no? Que se tiene que dar, como esta cuestión de que hay que mantener una postura siempre valiente, valerosa, firme, segura, confiado. Es decir, no dar muestras de debilidad, ¿no? Porque si no luego te pueden comer todos los demás y eso es algo negativo, algo malo. Entonces, el constantemente estar tratando de mantener ese personaje, ¿no? O estar manteniendo ese rol de una persona dura, una persona firme, segura, con confianza, que no se doblega ante las adversidades, que no llora, que no muestra ningún signo de debilidad. Es también a veces duro y difícil de mantener porque evidentemente somos seres humanos, somos personas que sentimos y que también sufrimos y que también sentimos el dolor emocional, y cuando no nos lo permitimos expresarlo, pues evidentemente que va a tener un efecto en nuestro estado físico, anímico y también en nuestro estado mental. Y la realidad es que hay personas que mantienen inamovible, ¿no? ese rol, ese personaje, y que como inevitablemente de alguna forma se trata de escapar o de liberarse de esas cargas, pues se busca alguna manera de hacerlo, ¿no? Y a veces la forma en cómo lo buscamos o las alternativas que encontramos pues no son las que luego resultan como más beneficiosas para nuestro bienestar. Sí, tener como un estatus por famas, hacerse como de famas. Ahorita que mencionabas eso, de que se ponen duros, que son valientes, que lo llegan a hacer, yo también llegué a conocer a muchas personas que llegaban a mencionar, no, es que a mí ya no me hace ningún licor, ¿no? O sea, yo todo lo soporto, ya ni siquiera me mareo, ¿no? La otra vez me tomé una botella entera de mezcal y no sentí nada. Y es otra vez ese nivel, ¿no? Esa altura, ese estatus de wow, ¿no? O sea que este hombre es más hombre porque pudo hacerlo. Aguantó más, ¿no? Aguantó y más. Aparece una competencia, ¿no? Como un reto a ver quién aguanta. De hecho, así es como uno se va iniciando, ¿no? También en la adolescencia sí, y en la juventud no. Vamos viendo a ver quién aguanta más. Y ese es el que se le reconoce, es como el ídolo, ¿no? Es decir, wow, ¿no? Le entra duro y no se cae. Lo que comentábamos, ¿no? En el otro programa de la parte de agresividad, cómo es que también uno tiene que ser fuerte, ¿no? Y pelear y meterse como en eso y ganarse ese puesto, ese lugar. Y sin embargo es como lo que mencionábamos ahorita de Maradona, ¿no? La parte de que él tuvo estas famas, tuvo estas cuestiones a lo mejor accidentales que lo hicieron como más fuerte todavía, con más fama, la parte por ejemplo esto de la mano de Dios, y que ya tenía otro estatus, ¿no? Y que mientras más uno tiene, pues como bien lo mencionas, no tiene por qué dejarlo caer, tiene que seguir manteniéndolo, tiene que ser como la leyenda. Yo de chico, tanto de secundaria como prepa, había muchas leyendas que uno conocía, no, que aquel que en una fiesta golpeó a alguien hizo esto, ¿no? No, hombre, que aquel se metió no sé qué cosas y llegó a barandillas, pero se escapó, ¿no? Que aquel puede tomar lo que sea y nunca le hace nada. Y pareciera que son como leyendas, ¿no? Personajes, y como bien lo mencionas, leyendas, ¿no? Que van manteniéndose, pero que no tienen una vida como a lo mejor
uno espera en el sentido de que son famosos o que tienen ese estatus, sino que terminan también pues dirigiéndose en otras partes porque como no conocen otra salida de las emociones, pues es más fácil sentirme de esa manera. Y creo que también esa cuestión de que muchos se llegan a justificar en la parte de que se clasifican, se encasillan en que ya son de esa manera, en que no, es que yo, la verdad es que yo no me, lo único que me puedo desestresar es tomando cierto licor, ¿no? O cierta bebida. Es que nada más, en serio, nada más eso, yo nada más. Y entonces, o sea, ya encontraron como la receta, ¿no? Cómo ándale, resolver esos problemas. sí, ¿no? ¿Y cuál es personalizado? A mí me hace más esto, ¿no? A mí me hace más el vodka, a mí me hace más el Bacardí, a mí me hace más, porque como que me gusta más, ¿no? Y pareciera que es como encasillarse en una cuestión que hasta parece repetirlo varias veces para también creérselo. Y creérselo para tanto caer en la sociedad que también se ha aceptado, como también en caer en la cuestión de que yo soy único y porque soy único, me gusta nada más esto. Sin embargo, es un hábito que no es pues muy bueno y que en el momento en el que pues lo llegan a realizar varias veces, ya lo utilizan en una sintonía que no pueden modificarla. La otra vez platicábamos en el programa pasado o antepasado, esta cuestión del duelo. De repente hay personas que a lo mejor saben que la persona está en su familiar, su amigo, su conocido, está en una situación complicada de salud, está internado a lo mejor y creen que ya no va a tener escapatoria. Lo menciono como en el escenario en donde la persona ya sabe que pues su conocido va a fallecer. No en el otro escenario, ¿no? En donde pues pasa muy fuerte y ahí qué hago. Y muchas personas yo he conocido que no lo trabajan. Se les llega a decir, oye, ve con un tanatólogo o ve con un psicólogo para que vayas trabajando esta parte y que vayas soltando un poco y que te des tu cuenta cómo es que la persona pues ya se va a ir de tu vida, y no lo quieren hacer. Y es como una cuestión encasillada mencionar, no es que yo soy muy débil y no puedo, no es que la verdad yo tuve un problemas con la cuestión de las drogas y con esto siento que otra vez me voy a meter. Y no dan paso a la situación de tratar de modificar un poquito, decir, bueno, la verdad es que si ya sé que me voy a meter en ese rollo, o ya sé que tengo algún problema de alcoholismo o de drogadicción, o que me gusta mucho hacer esto cuando me siento mal, pues voy a tratar de trabajarlo, ¿no? Y tratar de sacarlo. Pero es que inevitablemente, perdón, eso los hace tener que tocar temas que son sensibles, que son duros, que nos hacen sentir de nueva cuenta, revivir estos dolores o estas sensaciones de sufrimiento, de dolor emocional que realmente son inaguantables y son insoportables. Y pues ese es uno de los motivos por los que no aceptamos tan fácilmente acudir a un proceso de terapia, porque de entrada vamos con esa resistencia, ¿no? De que no queremos sentir esas sensaciones. No queremos revivirlas, ¿no? O experimentarlas porque sé que me va a doler, sé que voy a sufrir y eso es algo que no quiero. Y la forma, pues, la alternativa que sí está a mi alcance para poderlo sobrellevar o para poderme olvidar un poco de esas sensaciones, pues es a través de ese tipo de sustancias que también hay que decir, como siempre lo decimos, ¿no? No se trata de satanizar y decir que no se usen o no se tome alcohol o algo así, ¿no? La cuestión son los excesos, ¿no? De cómo cuando lo llegamos a hacer de manera tan frecuente, con grandes cantidades y en gran intensidad, las consecuencias que trae consigo el consumo de estas sustancias es lo que pues resaltamos que es la parte menos satisfactoria o benéfica para nosotros. Claro que sale de control, ¿no? Que ya no es una cuestión de que pues sé hasta dónde y pongo los límites. Sin embargo, es muy cierto. Creo que una cuestión de alguna situación de duelo, por ejemplo, en ese escenario, sí es algo que pega muy fuerte. Sin embargo, es una cuestión que se va muy dicotómica, muy al extremo, ¿no? O sea, sí no acepto ir al psicólogo porque no quiero tocar esos temas que me hacen difícil, pero entonces sí me encasillo en la parte de que pues yo sé que voy a caer en esto y yo sé que está mal. Sé que está mal y lo hago de todos modos. Entonces creo que es una cuestión que es contradictorio. Sí, es contradictorio. O sea, no queremos sentir dolor, o sea, no nos queremos sentir mal, pero al mismo tiempo no queremos hacer algo para resolverlo, ¿no? Porque el resolverlo nos va a hacer sentir nuevamente ese dolor y ese sufrimiento. Entonces, pues por eso no lo hago, pero entonces busco otra opción que me ayude más bien como a sobrellevarlo, ¿no? A olvidarme un poquito de esas sensaciones, o escapar un poquito de esas sensaciones, como para irlo ahí tolerando, ¿no? Irlo sobrellevando, pero al final de cuentas pues no termina por resolverse. La cuestión es de que creo, ahorita que estamos hablando de esos temas, es de que no nos enseñan a afrontar el dolor o a expresarlo, a gestionarlo adecuadamente o convenientemente para nosotros. Lo que es el dolor emocional, que es
es claro y es evidente que lo llegamos a percibir, y que más bien es, no te puedes sentir así, ¿no? O sea, contrólate, aguántate y sigue adelante, ¿no? O sea, manifiesta esta fuerza y este valor que te caracterizan o que tienes que ir formando para poder seguir aguantando y seguir resistiendo. Entonces vamos creando así como este callo emocional, ¿no? Que ya cuando nos tocan otras experiencias en la vida, pues pareciera como que ya somos indiferentes y ya no la sentimos igual. Pero tenemos que ir creando como esta armadura como para protegernos de estas situaciones y condiciones que sabemos que nos pueden afectar, ¿no? Y que mejor nos cuidamos de esa manera, pero no porque realmente las estemos trabajando. Nos ponemos como una defensa, ¿no? A través de esta armadura emocional para poderlas aguantar o resistir. Y qué pesado, ¿no? Qué peso tan grande es cargar como con esa situación de la manera cultural. Yo siempre con la cuestión de la cultura, pero sí la parte de cómo es mantener todavía esa cuestión, yo soy fuerte, yo soy duro, es que yo no lloro, es que no te preocupes por eso, no pasa nada, ¿no? Porque al final el no pasa nada pareciera que entonces no se le da importancia a las emociones, a lo que estoy sintiendo, y llega a ser difícil entonces cómo lidiar con esa parte y que luego sale de otras formas y nos topamos con situaciones inevitables en la vida que nos ponen a prueba en ese sentido, ¿sabes? Oye, ¿realmente es difícil? O por ejemplo, un hombre que sufre, un hombre que siente dolor emocional, que tiene o está pasando por experiencias y emociones complicadas y difíciles, o sea, es complicado, es realmente así, es real el que sea difícil el poderlo sobrellevar o aprender a gestionar esas emociones. Yo creo que sí, fíjate, bueno, lo hablo desde mi experiencia en la parte como de vida, ¿no? Todas las personas que yo llegué a conocer, desde la parte, ¿no? Desde que yo estaba en la secundaria y conocí a este grupito de pandillas, ¿no? Y cómo se movían, entiendo, pues adolescentes, ¿no? Y tratar como de poner otra cara distinta. Sin embargo, mientras fui creciendo y conociendo personas, conociendo lugares, ¿no? En la preparatoria, cuando me tocaba rivalidad de alguna materia, o ir en la tarde al laboratorio, conocí a otras personas más, y pareciera que muchos seguían ciertos patrones, muchos seguían como las cuestiones iguales. Comentaban lo mismo, hacían lo mismo, y parecía que entonces esta forma de tratar de evitar o de demostrar muy adolescentes, lo he visto hasta ahora con personas conocidas, ya de 30, 40 años, que siguen como intentando hacerlo, que cuando se toca el tema de, oye, pero te hizo sentir mal esto, o no has sentido que tienes ganas como de sacarlo, no manches, no, ¿para qué me dices? No, o sea, no empieces con tus cosas, ya vas a empezar como de nena, no, ni te me acerques porque, que no sé qué, y pareciera que empiezan a jugar o a buscar esta parte como del albur o otras cosas para cambiar de tema y para no tocar las cuestiones que estábamos platicando. Y yo lo he visto bastante en muchas personas que conozco, que es esa parte como que no quieren expresarlo. Y si lo expresan es porque traen un vaso, ¿no? De cerveza o de agua loca en la mano. Y es como no, sí, pues me hizo sentir mal, pero pues ya sabes cómo es esto. Así es el rollo y así es la vida. Y pues ni modo, ¿no? Pues ¿qué hago? Pues ni modo que llore. Y así mismo, ¿no? A pesar de que lo comentan un poquito ya a lo mejor embriagados, siguen poniéndose como muchas barreras. Yo creo que sí es algo que vamos aprendiendo a través de la cultura y de la sociedad, a ir callando o ir guardándonos para nosotros mismos estas sensaciones o estos pensamientos de debilidad, y que terminamos al final de cuentas por aprender a mejor ocultarlos, ¿no? A evadirlos o a evitarlos. Pero también creo que al mismo tiempo eso no significa que no tengamos la necesidad de expresarlos o de desahogarnos o de decirlos, porque incluso en momentos críticos sí lo llegamos a hacer, ¿no? Ya cuando estamos como que es insoportable realmente ese sufrimiento, ese dolor, pues simplemente se desborda, ¿no? Y las lágrimas salen porque salen, y entonces ahí ya incluso creo que, no sé si esta es la percepción que comparten también los que nos escuchan o tú, pareciera que cuando vemos que un hombre está llorando y que lo vemos que llora así con ese sentimiento, pareciera como que lo vemos como más, como que nos pega más. No sé si sea esa la expresión exactamente, ¿no? Pero decimos, híjole, de plano sí, seguramente le está doliendo bastante. O sea, para que se atreva a llorar así, ¿no? Delante de todos en públicos, porque sí le pega, sí le está pegando, y sí le creo, ¿no? Que le pueda estar doliendo, pero es hasta que nos encontramos en ese momento ya crítico, ¿no? Donde ya las emociones pues no sí, se pueden
no pueden salir más que así de manera desbordada. Entonces yo creo que no es porque no tengamos la necesidad de expresarnos. Creo que otro factor que aquí habría que considerar es tampoco hay muchos oídos con la disponibilidad de escuchar. Y lo platicábamos en una de las conferencias que tuvimos oportunidad de compartir, ¿no? En algún momento. Ese punto, ¿no? O sea, no solamente la cuestión de que yo como hombre pueda hablar y pueda expresar, también es importante mi entorno. Es decir, que yo cuente con quien tenga la disponibilidad de escucharme. Porque también desde ahí, cuando yo, digamos, surge en mí esta necesidad de decir algo, ¿no? De cómo me siento. Pero cuando recibo la respuesta de que, no hombre, no pasa nada, no te preocupes, mejor ponte a estudiar o ponte a trabajar o a hacer otra cosa, ¿no? Distráete. No estés pensando en esas cosas. Realmente el mensaje que se está interpretando, se puede interpretar de manera pues, inconsciente, es no te quiero escuchar, no quiero oír lo que me estás diciendo. Eso que tú dices que te está pasando no es cierto, no es verdad, no te creo. Ponte a hacer otra cosa, ¿no? No le des importancia, mejor distráete, haz cualquier otra cosa para que no dejes de pensar en eso que estás sintiendo. Y también lo menciono porque obviamente que también he estado teniendo así como la oportunidad de escuchar a otros hombres cuando acuden a terapia y manifiestan eso, ¿no? O sea, que le quieren decir a su esposa o le quieren decir a su familia, oye, como que me siento mal, ¿no? Como que me estoy empezando a sentir medio triste o medio deprimido. Y entonces las respuestas que escuchan de parte de su entorno y de estas personas es de ese estilo, ¿no? Como decir, no hombre, no te preocupes, no pasa nada, mejor ponte a hacer algo, distráete. Pero no se interpreta un mensaje claro, decir, oye, sí, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Qué estás sintiendo? Me gustaría escucharte para ver si te puedo ayudar en algo, ¿no? Como que falta también, ¿no? Esa parte de nuestro entorno. Sí, cómo no, la verdad, pues mucho, opino que estoy completamente de acuerdo contigo en eso. Sí, a mí me ha tocado también, tanto en la parte de terapia, cuando estoy viendo en la parte de hombres, esa cuestión, ya le comenté a mi pareja, me sentía mal por esto, pero me dijo como, ya vas a empezar otra vez tú, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? La cuestión de la pareja con la que estás, los amigos con los que te juntas. Yo de repente cuando hago esta dinámica en terapia, sí pregunto, ¿qué amistades tienes que tú puedes contar como realmente amistades? Y realmente amistades me refiero a que tanto te pueda llevar muy bien como de a lo mejor camaradas y le digo en albur y me río, como también que puedas llorar con esa persona y que te comprenda. ¿Cuántas personas? No te miento, de los pacientes que yo estoy atendiendo, realmente no hay muchos amigos en ese sentido, ¿no? No, pues es que mi amigo, pero pues con el que salgo a tal lugar, ya como que van masticando un poquito más el tema, lo van aterrizando y pareciera que no hay tantas personas que escuchen. Yo por mi parte, de manera personal, sí tengo amigos que la verdad me llevo muy bien con ellos, o sea, es como de los que puedo estar bromeando y albureando, ¿no? Y que se nos sale ahí como lo guarro, ¿no? Y lo bajo, ¿no? En ese momento. También son amigos que yo puedo estar llorando y abrazarlos y ellos también pueden estar abrazándome y sienten lo que yo estoy sintiendo y a veces se quedan callados. O sea, yo también me quedo pensando, digo, bueno, pues necesito esto de ellos, pero no me lo dicen y ellos se quedan callados a mi lado y veo también que es una cuestión que comprendo. A veces no hay muchas palabras que se puedan decir en ese momento porque a lo mejor uno se llena la cabeza de tantas ideas. Sin embargo, es la presencia que mencionas tú, ¿no? La escucha asertiva, la escucha de estar al pendiente de lo que uno está sintiendo. Y también respetando eso, porque es como el meme, ¿no? Que dicen es que me siento mal y la demás sociedad, no te sientas mal, ¿no? Ya se regresa la lágrima, ¿no? Bien rápido, ¿no? Ya que es como la palabra mágica, ¿no? No te sientas mal y ya, todo feliz, ¿no? No pasa nada, ¿no? O ya sabes que así es, ¿no? La cosa. Y duele una cuestión porque sí es importante cómo sacar las emociones, sí es importante saber con quién me voy a juntar, con quién voy a platicar las situaciones que estoy sintiendo. Porque inevitablemente, si no encuentro una escucha asertiva o me quedo nada más con sentirme resignado porque la persona me dijo que eso no era tan importante, que estoy exagerando con lo que yo estoy sintiendo, bueno, pues a lo mejor tiene razón, ¿no? A lo mejor ya no voy a decir nada, ya mejor no comento nada para que no digan que soy exagerado y ¡pum! Se guarda. Y como bien lo mencionas, en algún momento crítico explota. Creo que es una cuestión que cuando yo era más chico y lo comentaban otras personas, es que es como si llenaras un globo de agua, si lo llenas hasta más no poder, va a explotar y se va a derramar. Y yo así como que, qué exagerados, ¿no?
cuando uno va creciendo y va teniendo como ciertas responsabilidades y circunstancias en la vida, creo que es real esta cuestión de que se desborda. Y que eso, más bien esa dinámica la vemos como que eso es lo normal, ¿no? Y que hay que esperarnos a que suceda para que entonces ya nos podamos liberar como de esas cargas y de esas sensaciones. Cuando, pues bueno, desde nuestra perspectiva, pues pareciera más bien que no es como la manera más adecuada, sino conforme se vayan presentando estas sensaciones, estos estados emocionales, pues ver la posibilidad y la oportunidad de sí poderlo ir descargando, ¿no? O sea, permitir que fluyan esos estados emocionales, esas sensaciones, esos pensamientos, esas ideas de manera pues más normal, más natural, precisamente para no irnos quedando con todo esto. Pero creo que sí es muy reiterado este tipo de mensajes que a veces enviamos, en el sentido de que hay que expresar, hay que hablar, no hay que quedarnos con nada. Y poco luego hablamos del hecho de el escuchar de forma asertiva y de manera activa, así como lo mencionas. Porque al final de cuentas esa es una capacidad y una habilidad que favorece el que otras personas también puedan expresarse y puedan hablarse. Porque si constantemente enviamos este mensaje de que no es para tanto, no te preocupes, no estés pensando en eso, trata de pensar positivo, realmente el efecto que estamos causando es contrario, ¿no? O sea, este mensaje, la interpretación que hacemos de este mensaje más bien es el contrario, es decir, no estás dispuesto a escuchar, que eso es lo que yo quiero que hagas, ¿no? Eso es lo que yo necesito en este momento. Y solamente me estás diciendo a tu consideración, a lo mejor de buena fe, ¿no? Con toda buena intención, pero que en realidad pues no es efectivo en sí para que una persona tenga esta confianza de poder hablar sobre sus problemas o sobre sus pensamientos o sus sensaciones. Y yo creo que de manera muy automática, ¿no? La cuestión de poder responder a este tipo de cosas, a mí me parece que es como, ¿sabes qué? Es un tema muy delicado. Bueno, como traduciéndolo, ¿no? Igual tú me puedes contar, ¿sabes qué? Me siento mal porque me sucedió tal cosa y no sé qué hacer, estoy al borde. Y yo te puedo decir, pues mira, no pasa nada, así pasan las cosas, mira, mejor relájate o busca una distracción, ¿no? Relájate, toma algo, no sé, ve la tele, ve una serie. Pues de repente pareciera que esa traducción es como híjole, me estás contando algo bien delicado que no sé qué contestarte, que también me puede pegar a mí porque quizá yo también me siento así en otras circunstancias y como no sé la verdad qué decirte, pues mejor te digo que no pasa nada. Y yo creo que a lo mejor puede ser una cuestión inconsciente, automática, que puede salir de una persona. A lo mejor no puede decir, no, pero pues yo la neta no sé qué decirle y por eso le digo que no pasa nada, o le digo nada porque neta no pasa nada. Pero creo que es una cuestión de esto, ¿no? Tratar también, como bien lo mencionas, de saber cómo tenemos que escuchar, cómo tenemos que estar presentes sin sentir que no le damos importancia a las cosas, porque a mí también me ha pasado mucho en la cuestión como terapeuta, algunas personas que llegan a mencionar eso, es que me pasa esto, me sucede el otro, la otra vez me sentí de esta manera, pero bueno, no era para tanto, ¿no? Como que lo va sacando de a poquito, como que mencionan ya lo interiorizaron, eso, ¿no? Ese tipo de pensamiento, de creencia. Exacto. Y ya lo mantienen como pues no es para tanto, ¿no? Ya, ¿cómo no va a ser para tanto si realmente es importante? Si tú lo estás sintiendo es importante porque te está afectando, no te está dejando bien el sueño, no estás comiendo bien, estás faltando en varias cosas, se te olvidan otras, estás muy distraído. Claro que afecta y parece que entonces lo minimizamos. Minimizamos que me siento mal como para seguir adelante y no hacer otras cosas. Y regresando a esta cuestión como de la sociedad con la que estamos conviviendo, las personas con las que convivimos, sea la pareja, sean los amigos, sea la cuestión de los compañeros de trabajo, pareciera que entonces pues mejor no les digo porque luego los voy a molestar o luego los voy a interrumpir con esto y no es para tanto. Entonces también no lo mencionan porque parece que ya se dio un mensaje de manera general en donde están desarrollándose. Y de ahí pues radica el éxito de los psicólogos, ¿no? O sea que generalmente tenemos esta disposición de escuchar los problemas de los demás y tienen su tiempo, ¿no? Aunque sea en 45 minutos, pero saben que es un espacio, un lugar, un tiempo, la persona con las que sí se pueden desahogar. Ya para ir cerrando, Ricardo, no sé si quisieras compartirnos algún libro, alguna película, alguna serie, documental, donde pues ya por nuestra cuenta pudiéramos seguir explorando más ejemplos sobre esta situación. Sí, pues creo que en esa parte por ahí también tengo una filmografía. Yo siempre con las películas, ¿no? Creo que las películas ayudan mucho en el sentido de ver algunos panoramas. Y bueno, en esa parte como de lo que platicábamos al principio de la cuestión deportiva y cómo es que nos metemos en ese rollo y tenemos que comprometernos por completo.
que se va de por medio nuestra salud emocional. Hay una película muy buena que se llama I, Tonya, Yo, Tonya se llama, por ahí es muy buena, tiene que ver con una de estas patinadoras de hielo y toda la cuestión que sucede, no sé si se las espoleo, por ahí a quien la vio va a saber de qué se trata, pero también en todo lo que se va inmiscuyendo, no tanto también ella, sino la pareja con la que está, y cómo llega a ser una cuestión tóxica también que al final tiene resultados en la gestión emocional muy distintos. También por ahí la de Toro Salvaje, donde sale Robert De Niro, que es como un boxeador, y también te platica cómo es su decadencia, ¿no? Tanto cómo fue subiendo en la parte deportiva y cómo va cayendo en esa cuestión. También hay otra que se llama Savage Squid, que es más allá de la leyenda, esta cuestión de la parte del deporte y cómo es que en todos los diferentes deportes que existen, y a lo mejor no nada más en eso, ¿no? Sino también en muchas otras áreas, cuestiones artísticas, ¿no? Aparte de la cuestión deportiva, nos pueden llevar como a situaciones difíciles. Y creo que lo podemos ver muy bien, y en esa cuestión también agregando un poquito en la parte de las drogas, pues estas películas famosísimas, ¿no? Que se hicieron en su tiempo, que son así como de esos que ya se volvieron cine de arte, esta película de Requiem por un sueño y la película de Transputin, porque por ahí, esas si las has visto por ahí, son de mi tiempo, son de tu tiempo también. Sí, claro. Y que reflejan mucho esta cuestión y un resultado, y que ayuda mucho como para analizar un poquito. Yo recomiendo esas películas dentro de la filmografía. A mí me gustaría recomendarles un documental que apenas acaba de publicar National Geographic en su canal de YouTube, que se llama Maradona Confidencial, y los invitaría a que lo vieran con ojos críticos y con ojos analíticos, sobre todo para poder tener la oportunidad de discutir algunas de las ideas o frases que ahí expresan algunos de los entrevistados, sobre todo porque bueno, hay algunas condiciones que pueden resultar pues un poco delicadas, ¿no? Cuando se presentan así sin ningún tipo de orientación o ningún tipo de guía. Así por mencionar uno de ellos, que menciona que gracias a que Maradona consumió estas drogas fue lo que fue, ¿no? O logró ser lo que era. Y entonces este mensaje también se puede, puede ser o traer una connotación pues contradictoria, ¿no? Porque evidentemente pues no es así. Entonces por eso los invito a verlo. Apenas lo acaba de sacar National Geographic, o lo acaba de hacer público en su canal, justamente a raíz de la muerte de Maradona. Pero yo los invitaré a eso, ¿no? A que lo vean con ojos críticos, con ojos muy analíticos respecto a las ideas que ahí se expresan. Pues ya tenemos mucho material, ¿no? Para ver así como en toda la cuestión de la semana, el fin de semana también, como para ver alguna cuestión de algunas películas, ¿no? Y los temas interesantes. Ya por ahí, bienvenidos los comentarios que nos lleguen a hacer en la cuestión de que ya vi la película y ya vi más o menos esto, lo que gusten aportar. Y ya saben, cualquier comentario también es bienvenido. Así es, pues bien, aquí terminamos entonces con nuestro programa del día de hoy, de nuestro podcast Hombres al Borde. Muchísimas gracias a todos los que siguieron nuestra transmisión hasta este momento. También nuevamente les invitamos a que nos ayuden a compartir este video para que le llegue a más personas y que tengamos la oportunidad de que, pues si están interesados en este tipo de temas, participen, ¿no? Y de manera más colaborativa nos puedan decir qué otros temas o qué otros contenidos les gustaría que abordemos en nuestros próximos programas. Por lo pronto, pues nos despedimos y les damos las gracias nuevamente por su compañía, invitándolos a que la próxima semana, el próximo jueves, en punto de las 8, nuevamente nos sintonicemos para seguir platicando, analizando, reflexionando estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias, que pasen un excelente fin de semana.